Pilar del Río, entrañabilísima colega periodista, escritora y autora ahora de este su más reciente libro, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote. Bien sabemos que José, como él mismo dice, fue tu compañero durante un cuarto de siglo. ¿Cómo explicarías, mi querida Pilar, antes que nada, nuevamente bienvenida a tu casa, Muchas que gracias. siempre ha sido tu casa, México? Es verdad. Eh, la casa ha sido México y luego ya el cuarto de estar tu casa. Sí, me acuerdo que decía mi amadísimo José que venir a México y no comer en casa era como no venir. ¿Cuántas veces disfrutamos ahí en casa momentos inolvidables Y con tantos y amigos, con tantos amigos que queridos? muchos de ellos ya no están con nosotros. Dos desaparecieron uno detrás de otro, que fue un día 18 José Saramago y un día 19 Monsiváis. Sí, bueno, además de tantos recuerdos hermosos, ¿cómo dirías? Yo no te diría cómo explicarías, porque no hay que, esas cosas no hay que explicarlas, son del corazón. Pero ¿cómo relatarías esta fusión de ustedes entre José y tú con este escenario común que es Lanzarote, que te invita a escribir este libro, Los días de José Saramago en Lanzarote? Pues ocurre, ha sido durante la pandemia y hablando con las personas que trabajan en mi casa está abierta en Lanzarote, la biblioteca y la casa durante unas horas al día está abierta a la visita pública. Yo vivo en Lisboa. Entonces, los trabajadores de la casa nos reuníamos por Zoom, en la tristeza y en el miedo de la pandemia, y comenzamos a hablar. Y de repente yo descubrí una obviedad, algo de lo que nunca hablamos, habló José Saramago, ni hablamos nosotros, nunca. Y es que la persona que había escrito un libro que se llama La balsa de piedra, donde pone a España y a Portugal, se separan por los Pirineos de Europa y viene la península ibérica navegando hacia aquí, Ujú. y todo eso es el libro, La balsa de piedra, el acercamiento ya sin afanes imperialistas ni colonizadores, sino de Ni comunicación, político, nada de eso, como no hay fronteras seres políticas. humanos comunicándose unos con los otros. Y de repente pensé, pero esa persona tenía que vivir en una isla. Entonces, esto es lo que me dio la idea, porque nosotros llegamos a la isla por casualidad, porque fuimos a ver a una hermana que vivía allí y nos gustó tanto que decidimos quedarnos. Pero ¿Qué fue luego, lo que los enamoró, lo que los sedujo? pues que es el primer día de la creación. Es que en Lanzarote hay 273 cráteres, es una isla volcánica, está despejada, prácticamente no hay sombras porque no hay árboles. Yo digo, Saramago le ponía nombre a las sombras, pero es que son muy pocas. Entonces, es una isla desierta, volcánica, muy impresionante y era el paisaje que José Saramago necesitaba en ese momento, pero esto lo sabemos ahora. Y fuimos allí a Lanzarote y de pronto descubrí que había poemas bellísimos sobre islas que tenía escrito Saramago. Y yo digo, pero nunca lo pensamos Mm, antes. En Saramago había una intuición de isla. ¿Por qué? Porque la por isla, eso lo titulaste así, sí, La intuición de la isla. porque la isla te acerca con otras personas. La isla te posibilita tener el mar alrededor y el mar es el resto del mundo. No te condiciona a un solo sitio. Estás abierto hacia todos los lugares y hacia todos los puntos del horizonte. Y mi Lanzarote y mi casa fue un puente, no fue una isla. Ahora dime, ¿cómo es posible que en esa, yo no sé si decir oquedad o en ese silencio geográfico, o en ese semidesierto, Saramago se haya podido inspirar para escribir libros tan poderosos como entiendo que ahí escribió ensayos sobre la ceguera Fue el o primero. ensayos sobre la lucidez? Mm. Desde ahí, desde el semidesierto.
desde el aislamiento. Porque a la isla llegan todas las voces, pero no llega el ruido. No llega el ruido social, las voces sí. Desde ahí, desde Lanzarote, y solamente en Lanzarote, hubiera podido escribir ensayos sobre la ceguera, un mundo de ciegos que viendo no vemos. Pero es que desde Lanzarote venía a México. Desde Lanzarote militó en las causas más atronadoras del mundo, porque no estaba la prescripción social, no existía lo políticamente correcto, eran las voces humanas lo que llegaban. Yo me resisto a hablar de José en pasado, ¿sabes? Porque lo tengo siempre presente. Porque tiene 100 añitos nada más, ¿Eh? acaba de cumplir 100 años, Acaba de es un cumplir 100 contemporáneo años. nuestro. Y cada vez que quiero conmoverme hasta las lágrimas, no sé si recuerdas que en una ocasión de las varias que tuve el privilegio de recibirlos en casa, de pronto mi hija, que tenía entonces 8 o 9 años tal vez, no sé, La conocimos más pequeñita, más pero luego pequeñita, sí. bueno, y José la abrazó y de pronto ella le llevó un libro para que le diera un autógrafo y Saramago le escribe un cuento maravilloso de una niña que era una flor y que venía un ave, un chupamirto, les decimos aquí, a brevar en ella. No le hace una dedicatoria, le hace una flor, algo maravilloso, y lo tenemos eso como uno de nuestros más grandes tesoros. ¿Cómo describirías tú esta herencia de sensibilidad de Saramago? Tendría que describir a tu hija y tendría que describir a la gente que efectivamente recibió las palabras, los libros dedicados de José Saramago. Acuérdate un día que tú habías organizado un almuerzo al que no pudo ir porque la fila de gente era tan grande que ya había que salir directamente desde la librería y hubo un momento que avisaron, mire usted, hasta aquí va a llegar la firma, no va a poder firmar más, ya tu comida ya se había quedado hecha, la mesa puesta, ya no se podía ir. Y entonces Saramago pasó y como vio que no le podía dar la mano de uno en uno a todas las personas que estaban esperando horas, hizo, y esto a lo mejor lo podemos ver en una estrella de rock, pero no lo imaginamos en un actor, en un escritor serio y supuestamente difícil como Saramago. Pasó dando las manos así, por toda la fila de Como la un gente. rockstar. Un rockstar. Y era José Saramago, tenía más de 80 años, escribe sobre el mundo, cuenta historias muy bellas, pero siempre sabiendo que somos seres humanos, que somos pobres diablos, que queremos ser felices, pero que nos lo ponen muy duro para serlo. Yo no quiero jugar al psiquiatra ni al experto, pero una sensibilidad como la de José solamente podía hermanarse, amarse, encontrarse con otra sensibilidad como la tuya, aunque no lo quieras admitir por modestia. ¿Cómo fue para ti escribir este libro, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha sido un proceso doloroso, pero también por momentos, no lo sé, feliz, estrujante? ¿Cómo ha sido escribir este libro? No ha sido doloroso, pero déjame que te agradezca que hagas esta comparación. La sensibilidad de José Saramago era una y desde luego la mía. Intento tener los ojos abiertos, pero, Había una correspondencia, Pilar. pero hay personas imprescindibles de un tiempo y hay otras personas que no somos imprescindibles. Pero, y eso, partir de ahí no está mal, no es ni falsa humildad ni nada de esto. Escribir el libro. Mira, tengo un privilegio, o tengo muchos privilegios. Uno de ellos es que Saramago sabía que se iba a morir. Ahí en el libro cuento que cuando le dijeron que tenía leucemia, pues le estaban haciendo una revisión de ojos porque había tenido un desprendimiento de retina. Y entonces él
lo que hizo es a continuación escribir Intermitencia de la muerte, Ah, que es un libro bien humorado y que de alguna manera la muerte y un músico hay un coqueteo, incluso se van a la cama juega y con se van a ella. la cama. Y resulta que la muerte con amor mm, ya no es trágica. Puede ser hasta un descanso. Quiero decir que nosotros hicimos el luto juntos y que sabíamos que se iba a morir y lo hicimos juntos. Y para mí cualquier momento de recuerdo es un momento de... es un momento, parece ridículo lo que voy a decir o patético, pero es un momento de amor. Y ni satisfacción, ni armonía, ni tristeza. Es que bien, o sea, hablo, es como del aire que se respira, que está presente. Hablamos del aire, contamos con los amaneceres y contamos con los anocheceres. Sí, no me costó escribir el libro. Me daba pena no poderlo contar mejor, sobre todo porque quienes lo iban a publicar en España me estaban todo el día metiendo prisa, eso sí, todo el Con tiempo. esta respuesta entiendo por qué Saramago estaba tan enamorado de ti, o sigue tan enamorado de ti. Finalmente, Pilar, querida y admirada, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote? ¿Qué esperas que encuentren? Mira, a mí me gustaría con este libro no llamarme Pilar del Río, sino llamarme Alfombra. ¿Qué es Entonces, eso? sí, porque me gustaría que la gente, los lectores de Saramago y sobre todo los que todavía tienen dudas y tienen dificultades para leer a José Saramago, que entraran por ese libro. Y entonces que ese libro fuera una alfombra que les fuera conduciendo hacia el corazón de la escritura de Saramago, porque ahí se cuenta el cómo y el porqué de cada libro que José Saramago escribió. Pero todo Mm, esto mezclado con las visitas que recibía, con Bernardo Bertolucci, o con los vinos preferidos, o Carlos con Fuentes. Brindis, o con Carlos Fuentes, por el amor de Dios, y con la ventana que tuvo que saltar Eh, Carlos Fuentes para poder salir de una habitación, porque mientras tanto Silvia Lemus estaba entrevistando a José y no terminaban nunca. Entonces, bueno, todas esas anécdotas se cuentan. Unas son más fáciles, otras son la estructura de los libros. Son pequeñas crónicas siempre. Y yo lo que quiero, y además se retoma un poco del pasado, de libros escritos, porque Saramago necesitaba el silencio después de haber escrito el Evangelio según Jesucristo. sí. Por eso nos fuimos a Lanzarote, porque era importante el silencio. Y en fin, que todo eso sea la alfombra que conduzca y lleve al corazón de José Saramago. Este libro es la pretensión que tiene. Si lo ponemos en académico, digamos, una guía. Si lo ponemos en sentimental, digamos que es un abrazo que lleva hasta José Saramago. Puro corazón. Puro corazón. Pilar del Río, con el amor fraterno para ti y para José, que siempre estará presente con nosotros. Gracias por esta conversación. Seguiremos siempre en contacto vivo. Gracias, gracias, Pilar, Gracias a por ti. estar con nosotros y gracias por este regalo magnífico, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote. Y gracias también a ustedes por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza y su cariño a este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.